vamos, como decíamos, a hablar de esta noticia que se conoció en las últimas horas y que, bueno, llama la atención porque tiene que ver con esta zona, con los puertos de la zona, por donde sale la mayor parte de lo que exporta el país, principalmente agro y derivados del agro. Y en este caso, estamos hablando de un cargamento valuado en unos 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Impresionante. 200 kilos de cocaína que fueron encontrados en un buque proveniente de San Lorenzo en Melbourne, Australia, ¿no? Allí lo encontró la policía y estaba escondido este cargamento en un compartimento del barco. Vamos a hablar con Germán Mangione, que es periodista, analista de justamente el departamento de San Lorenzo, para que nos ayude a pensar qué es lo que está pasando, porque no es la primera vez que sale un cargamento de la zona. La otra vez había sido desde Timbúes. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte. Bien, gracias por atendernos. Requerimos tus servicios, digamos, para entender qué es lo que está pasando, porque, a ver, uno piensa, o al menos yo pensaba, y creo que algún otro también que esté escuchando, que los contenedores salen del puerto de Rosario. Uno piensa que desde San Lorenzo, o de los puertos de San Lorenzo, salen los granos. Corregime si me equivoco, ¿no? ¿Por qué se da No, esta así es. situación de cocaína que sale del departamento de San Lorenzo? Mirá, vos sabés que no es una historia nueva, como bien vos decís, no es la primera vez. El año pasado ya habíamos tenido otra noticia como esta y que empezaba a dar muestras de cómo era el mecanismo que habían empezado a utilizar las bandas narco, que estamos hablando además de bandas narco internacionales, ¿no? Porque también hay que pensar cómo es, cuál es la situación de la zona. Una aclaración primero para arrancar con esto. Todavía no está claro si el cargamento fue adosado al barco en San Lorenzo. Ajá, Recordemos que también el barco estuvo en Santos, en Brasil, y claro. estuvo también en el puerto de Montevideo 3 días, con lo cual está en plena investigación. Pero más allá de eso, siempre cuento la misma anécdota. En algún momento, hace unos 10 años atrás, charlaba con Gustavo Sierra, un periodista de la CNN que escribió el libro Sinaloa, Medellín, Rosario, que Ujú. recorría la ruta de la droga. Y en aquel momento, Antonio, una Lo década atrás, tengo, vos sabés que lo tengo, fui en su momento uno de los pocos que lo compró, me parece. Después, ni se hablaba de esa época, no se hablaba. hace varios Yo años, hace varios lo, años salió. lo entrevisté cuando trabajaba en Radio Vox, porque me había llamado mucho la atención su investigación y sobre todo, ¿sabés qué me había llamado la atención? Esto mismo que vos planteás, porque en aquellos momentos nosotros charlábamos, recuerdo, con gente de la Cámara de Puertos Privados y aseguraban que era imposible que los puertos de la zona tuvieran que ver con la exportación de droga porque no había contenedores. Y me decía en aquel momento Gustavo Sierra que una de las nuevas metodologías, estamos hablando nueva hace más de una década, tenía que ver con adosar en la parte de abajo de los barcos, muchas veces con el trabajo de buzos Ujú. y de imanes, los cargamentos que después ni siquiera llegaban a puerto, sino que se sacaban de abajo de los barcos con lanchas rápidas antes de llegar a los puertos. Eso se empezó a corroborar con lo que sucedió el año pasado. Si vos recordás por qué incautan el año pasado, creo que también en Australia, otro cargamento similar, es a partir de que aparece un buzo muerto. Ujú. Y alrededor del buzo aparecen varios paquetes de cocaína flotando. En el mecanismo de sacarlo de abajo del barco, falleció el buzo y a partir de ahí la policía dio cuenta de que se trataba de una cuestión así. Digo porque más allá de esto, si hoy fue en un compartimento, si hay, me parece que lo técnico es secundario, siempre se han ocupado o se han ingeniado para poder violar cualquier medida de seguridad, quienes quieren utilizar la ruta hacia Europa de la cocaína que se genera en América. Lo mismo sucedió en el puerto de Rosario. Si vos recordás, decían, bueno, tenemos los escáneres, tenemos todo, y sin embargo, en una esquinita del puerto de Rosario, Mm. donde nadie controlaba la cámara, Sí, sí. abrieron un container y metieron la droga. Por lo cual, lo técnico me parece que es secundario. Ujú. El, Nos dicen desde el departamento de San Lorenzo que esto podría haber salido desde Renova, ¿puede ser? Desde Renova Timbúes, no hay información. no hay información. Sí el barco anterior del año pasado, este que te estoy diciendo del buzo que se ahogó, Ujú. había salido de Renova. También una empresa vinculada al grupo Vicentín, como es el puerto de Rosario, digo, ¿no? Ujú. Sin ninguna especulación más que los datos concretos.
Me parece que de fondo, Antonio, lo que está en discusión es que tanto en la Argentina como en Brasil, donde los grupos narcos están internacionalizados, digo, no me acuerdo ahora el nombre del comando, pero... Primer comando, hay dos, ¿no? Básicamente, los más importantes, más conocidos. Primer comando capital. Primer comando capital y el comando vermelho, que es el otro. Bueno, digo, bandas que han internacionalizado el comercio de drogas, que se conoce efectivamente que tienen negocios en el país, que tienen negocios en la Argentina, y que muchas veces terminan utilizando, por eso me quedó lo de Gustavo Sierra, terminan utilizando a las bandas locales, que son, y lo cito a Carlito del Frade en eso, bandas narcopoliciales locales, no tienen esa estructura necesaria para la exportación, o daría esa sensación, sino que son más bien soporte de estas grandes bandas, como sucedió en la incautación del puerto de Rosario, que la banda era de origen de Buenos Aires, y en realidad utilizaba a las bandas locales como la banda que le daba el soporte técnico para conseguir lugar, para dónde almacenar la droga mientras tanto, para los contactos en el puerto. En este libro que decíamos de Gustavo Sierra decía esto, bueno, el problema es la ruta de la droga y toda la violencia y lo que genera, las bandas que genera alrededor de ese caminito que hace el verdadero y gigantesco negocio del narcotráfico, que no es el de los búnker, que no es el del comercio minorista de droga, que tanto daño hace, sino que tiene que ver con estas grandes cantidades, ¿no? Preguntonta, digamos, no sé cómo se lo quiera ver, pero ¿salen o podrían salir desde los puertos del departamento de San Lorenzo porque son privados y no desde los puertos públicos? ¿Hay más posibilidad de que salgan desde los puertos privados o no? Mirá, lo concreto que hay que discutir es eso. Digo, no hay hoy, recién a partir de... Y ahí está el debate de fondo, ¿no? ¿Quién controla lo que va o viene por el río Paraná? Claro. Durante 25 años eso lo administró y lo gerenció una empresa privada, en conjunto, te diría, y en relación con los puertos privados. Hoy quieren que vuelva ese sistema, hoy lo está manejando la Administración General de Puertos, pero no tiene hoy todavía una estructura que se desmanteló en los 90 y nunca volvió a tener peso de poder de control. Por otro lado, el tipo de acuerdo que hoy tiene la hidrovía, que generó conflictos como con el de Paraguay, con la idea de que los países no tienen soberanía sobre su río y por tanto no pueden cobrar peaje, no pueden controlar el barco que pasa, a partir de la cantidad de acuerdos que se hicieron en los 90, eso genera un caldo de cultivo para que cualquiera haga lo que quiera. Yo siempre cuento lo mismo, hice junto a Luciano Orellano y alguna gente del Foro por la Recuperación del Paraná, un viaje en lancha 2 veces, desde Villa Constitución hasta Timbúes. Todos los puertos privados de la región pudimos documentar. Fue en el momento de la sequía, de la baja del río Paraná, que mostramos cómo contaminaban los puertos con caños secretos bajo agua que se empezaron a ver por la bajante. Vos sabés que en esos 2 viajes completos, que llevaron un par de horas en lancha, cruzamos una sola vez a una lancha de prefectura. Estamos hablando un lunes a la mañana, digo, más allá de que el fin de semana se mueva con... y no había un solo control, ni un... Y bueno, a lo mejor estaban desayunando, ¿no? Hay que darles capaz que los agarré justo en el en el break. Incluso con la contaminación no había un solo control y la provincia reconoce que no tiene capacidad de control. Bueno, a eso voy. La responsabilidad es exclusivamente de lo nacional, porque está bien, las vías navegables son nacionales, etcétera. Ahora, ¿los gobiernos provinciales y locales también tienen responsabilidad? ¿Pueden hacer algo o no para el control de las aguas? Mirá, es muy difícil porque efectivamente un municipio no puede controlar un barco, ¿no? Estamos de acuerdo. Y la provincia está limitada en esa cuestión. Lo que digo es que el problema no sería ese si vos no te encontrás con que los municipios de la región, como es el caso de San Lorenzo o es el caso de Rosario, impulsan la reprivatización del control y la administración, tienen acuerdos con las grandes empresas. Digo, no es que hay una intención y no pueden. Me parece que están la Cámara de Comercio de San Lorenzo, la Cámara de Industria de San Lorenzo, es uno de los principales impulsores de que vuelva a manos privadas la administración del Paraná, con lo cual tendrían que dar explicaciones cómo creció, además de la evasión impositiva, de la triangulación y de todo lo que sucede, cómo creció el narcotráfico a partir del control privado. O sea, digamos, los empresarios miran para otro lado, digamos, ¿no? Miran para otro lado.
a mí me quedó grabado, porque yo en aquel momento todavía no era presidente de la Cámara de Puertos, Luis Ubizarreta, que es hoy el presidente de la Cámara de Puertos Privados, y el hombre de Dreyfus, no recuerdo el nombre en aquel momento, te estoy hablando hace 10 años atrás, pero aseguraban y perjuraban que era imposible que desde los puertos de la región se exportara droga. Y sin embargo, uno tiene sobrados ejemplos de que mínimamente, si no sale, como el del año pasado que salió de Renova, pasa como si nada por aquí, por la región, con lo cual no hay hoy un control real de lo que sale y entra por el Paraná. Por último, cambia el signo de la administración a partir de diciembre, se va el peronismo o perotismo, como se lo quiera llamar. Viene el radicalismo o Unidos para Cambiar Santa Fe con Maximiliano Puyaro a la cabeza. ¿Cuál se presupone que va a ser la política portuaria? ¿Es una política más hacia lo privado? ¿Una política más hacia lo estatal? ¿Cuál va a ser la política? Yo tuve la oportunidad de justamente ver en tu programa una entrevista a, creo que había sido con Ángel Elías o con alguien de los que había estado presentando el plan portuario. Ángel Elías. Ángel Elías. Sí. Que además es el asesor portuario de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo. Claro, expresidente del ENAPRO. Expresidente del ENAPRO. Mirá, lo que uno escucha de los especialistas del tema vinculados a Maximiliano Puyaro, incluso cuando hicieron la presentación del plan portuario, fueron terminantes. El primer día Maximiliano Puyaro va a pedir que vuelva, desde la provincia van a impulsar que la nación vuelva al viejo régimen de administración privada de esta cuestión. Me parece que, si bien... ¿Cuál sería el viejo régimen de administración privada? ¿Cuál sería? La diferencia, ¿cuál es? Hoy, el dragado, el balizamiento y el control en el Paraná lo hacen las mismas empresas que lo hicieron siempre, pero lo administra la Administración General de Puertos, que es la que cobra el peaje. Con lo cual, tiene un pie adentro. La AGP. Directamente, lo que pide la Bolsa de Comercio de Rosario, y entiendo que es lo que plantea también la gente de Puyaro, es directamente correr al Estado, como los últimos 25 años, que ni siquiera esté para cobrar el peaje, lo que... Volver al menemismo sería, de alguna manera. Volver al menemismo. Lo que es difícil, porque dicen, bueno, que pongan un órgano de control. Si vos no administrás, si vos realmente no administrás lo que tenés que cobrar, es imposible controlar desde afuera, como lo fue en los últimos 25 años. No estamos haciendo proyecciones. Así fue. Me parece que si ese lado va a ir, te decía, lo de Perotti no avanzó casi en nada en el tema. Y me parece que ahora, más que no avanzar, vamos a ir un poquito para atrás. Gracias por el contacto, como siempre, Germán. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Adiós.